Muy bien, pues vamos a orar como siempre hacemos, presentando también este tiempo, no porque necesite una bendición diferente ni nada, sino porque el Señor pues me ayuda a mí a transmitir pues lo que Él inspiró y también pues que nos ayuda a tener nuestros corazones preparados para escuchar su voz. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos un domingo más estar juntos, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo aquí en Santa Perpetua, para alabarte, para bendecirte, Señor, y también para escuchar tu voz. Queremos oírte por medio de la palabra, queremos que tú nos confrontes, Señor, que tú nos consueles, que tú traigas paz a nuestra vida por medio de ella. Y en esta mañana te presentamos todo lo que vayamos a decir, todo lo que vayamos a ver, para que tú seas el centro también, Señor, que tú seas glorificado por medio de esta predicación. Amén. Amén. Hay muchas cosas importantes en nuestra vida y quizá una de las más importantes, personalmente creo que llega muy pronto, y es decidir a qué nos vamos a dedicar en nuestra vida. Seguramente ninguna persona entre 16 y 18 años está capacitada para saber a qué se va a dedicar durante los siguientes 45 años de su vida. No tenemos la madurez suficiente. Yo en mi caso, cuando tenía 13 o 14 años, tenía clarísimo que mi vocación y lo que yo quería era dedicarme a la economía. Me encantaban los números, estudié el bachillerato que tocaba, fui incluso a la universidad, pero en la universidad me di cuenta de que aquello no era lo mío. Estuve 2 años y vi que no era lo que realmente me gustaba y que aquello no me motivaba. Así que dejé de estudiar, me puse a trabajar, tuve trabajos bastante duros, de madrugar mucho, de mucho esfuerzo físico, y después decidí pues que era el momento de volver a estudiar porque veía que el camino no era pues lo bueno que yo quería para mí. Y y fue cuando me metí en el mundo de la informática. Y ahora ya, pues, casi 17 años después de empezar a estudiar informática, y es verdad que mi carrera profesional va en esa línea, pero de lo que trabajo hoy en día no tiene nada que ver con lo que estudié tampoco. Y es que, pues, encontramos, ¿no?, que lo que escogemos cuando somos adolescentes, cuando tenemos 15, 16, 17 años, no tiene por qué ser lo que vamos a ser en el futuro. La vida da muchas vueltas, nuestros gustos cambian y a veces las situaciones también hacen que tengamos que cambiar nuestro camino. Ahora bien, esto de elegir en la adolescencia lo que vas a ser de mayor y lo que vas a estudiar no es algo que haya ocurrido siempre, es algo bastante reciente. Si las personas más mayores le preguntáramos, seguramente muchos de ellos no pudieron llegar pues, a decidir si querían ir a la universidad. Seguramente no pudieron decidir a qué se querían dedicar, sino que las circunstancias de los hogares te llevaban a trabajar en lo que pudieras y ya está. Y mucho más si nos vamos al tiempo bíblico. Los oficios eran prácticamente una herencia. Si el padre era, pues, me lo voy a inventar, carpintero, pues lo normal es que sus hijos siguiesen con ese negocio familiar y lo traspasaran a sus hijos y demás. Aún así, hay un trabajo en la Biblia del que quiero hablar en esta mañana que era 100% heredado. No se podía estudiar, no podía serlo si querías, solamente se podía obtener por herencia. Y era el trabajo de sumo sacerdote. Y hoy quiero que sigamos viendo nuestra carta de Hebreos que estamos estudiando domingo a domingo y que nos fijemos en la figura del sumo sacerdote, que veamos cuál era su oficio, que veamos cómo Jesús fue llamado a ser un sumo sacerdote mayor que Aarón y cómo Jesús también fue proclamado sumo sacerdote. Así que si me queréis acompañar, vamos a ir al capítulo número 5 de Hebreos y leeremos los versículos del 1 al 10. Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Carta a los Hebreos, capítulo 5 y los versículos del 1 al 10. ¿Sí lo tenéis? Os dejo un poquito más. Hebreos 5, versículo del 1 al 10. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón.
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Como os decía, quiero que en esta mañana veamos 3 ideas. La primera, ¿cuál era y en qué consistía el oficio del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Que luego veamos cuál fue el llamamiento de Jesús como sumo sacerdote y por último, cómo Jesús fue proclamado por el Padre sumo sacerdote en favor nuestro. Así que el texto comienza así, como hemos leído el versículo 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para entender esto tenemos que irnos muchos años atrás y ponernos en la piel de un judío que acababa de salir de 400 años de esclavitud en Egipto. Dios había mostrado su poder por medio de las plagas, había mandado a aquel ángel de la muerte que acabó con todos los primogénitos, de los que no habían pintado los dinteles de sus casas con la sangre de un cordero. Y estas eran personas que venían y tenían interiorizada la cultura egipcia. Se comportaban con sus familias como los egipcios, se comportaban en sus trabajos como los egipcios, estaban acostumbrados a ser esclavizados, así que si ellos tuviesen a alguien, los tratarían de la misma manera. En cuanto a la religión, estaban acostumbrados a ver grandes figuras a las cuales adorar, muchos dioses diferentes, cada uno que se ocupaba de una cosa. Así que vemos que cuando Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto, una de las primeras cosas que Dios hace es darles la ley. Y la ley no solamente era una serie de cosas que ellos tenían que cumplir para que las cosas les fuesen bien y Dios les bendijese, sino que con la ley Dios les estaba dando un marco para que ellos entendiesen cuál era la manera en que Dios quería que ellos vivieran, cuál era el propósito para el cual Dios había creado al ser humano. Y esto afectaba a cómo se debían tratar el marido, la mujer y los hijos en el hogar. Afectaba cómo un amo tenía que tratar a su esclavo o a su siervo. Hablaba de convivencia, hablaba de cómo preocuparse por el prójimo, hablaba de cómo tenían que tratar a los extranjeros, cómo tenían que proveer para ellos, dejarles alimento cuando iban a recoger. Hablaba también de descanso y de cómo ellos debían descansar un día a la semana, cómo tenían que dejar que la tierra también descansara. Hablaba también de cómo debían tratarse cuando alguien le dejaba dinero a otro, le compraba las tierras. A los 50 años se devolvían para que nadie se quedara y fuese pobre para siempre. Vemos que Dios les da un marco para que sepan cómo tienen que vivir. Y por supuesto, para la parte espiritual, Dios también les enseñó y creó un nuevo oficio, el de sumo sacerdote. Este no era un oficio en el que alguien pudiese decir: oye, que yo quiero ser sumo sacerdote, vamos a hacer una votación y a ver si me votan, y hacían campañas. No, realmente no era así. El sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón y tenía que ser de la tribu de Leví. Solamente estas personas podían llegar a ocupar este cargo. Dios lo había decidido así. Así que el sumo sacerdote era alguien que era escogido directamente por Dios. Dios era el que escogía quién debía ser este sumo sacerdote, lo constituía y además le daba autoridad y le daba responsabilidad para que ese hombre fuese el intermediario entre Dios y todo el pueblo. Lo que ese hombre hacía tenía efecto para cada una de las personas del pueblo de Israel. Dios le estaba dando un privilegio, pero también le daba una gran responsabilidad. Y entonces, el sumo sacerdote, para poder acercarse a Dios, siempre lo hacía a través de los sacrificios. Y a veces hoy en día se mira la figura del pastor como el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como aquel que sirve y tal. Pero, aunque hay ciertas similitudes, y alguna de ellas la vamos a ver en esta mañana, realmente el pastor no tiene la labor que tenía el sumo sacerdote. El pastor no tiene ninguna intermediación entre nosotros y Dios.
Esto el catolicismo romano sí lo cree, por eso hay confesión de pecados a los curas tienen la autoridad para perdonar pecados. Nosotros no creemos que el pastor tenga en ningún caso esta función de intermediación entre nosotros y Dios. Pero sí que es importante, y creo que es algo que tenemos que tener todos en cuenta. En el mismo capítulo de libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es verdad que no tienen esa función de intermediación, pero sí que tienen la responsabilidad de pastorearnos. Y nosotros debemos obedecerle. Nosotros tenemos que ponerle las cosas fáciles. A veces nos volvemos un poco testarudos, a veces nos buscamos, ¿no?, nuestros derechos, pero Dios nos dice: amadlos, obedecedles, ponerles las cosas fáciles, para que ellos os pastoreen con alegría, para que ellos tengan ganas de veros. A veces no buscamos siempre como que ellos se preocupen por nosotros, pero nosotros también tenemos que preocuparnos por ellos. También necesitamos orar por ellos, dedicarles tiempo. Y creo que aquí no pasa, en España quizá pasa poco, pero en países de Latinoamérica pasa más. Llegan a veces a idolatrar a los pastores. Cuidado también con caer en este error. Ellos son personas como nosotros, de carne y hueso, con sus pecados, personas que fallan. Y, por supuesto, tenemos que amarlos, pero nunca llegar a ese punto de idolatrarlos y de convertirlos en alguien que cuando ellos fallen nuestra fe se derrumbe. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Así que tenemos al sumo sacerdote, que Dios lo llamaba, Dios lo constituía, y éste tenía que hacer ofrendas y sacrificios por el pecado. Pero lo importante de esto no era tanto la parte ritual, la performance que montaban de matando al cordero, derramando la sangre y demás, sino que lo verdaderamente importante era el corazón del sumo sacerdote. Mirad del versículo 2 y 3 lo que dice, porque presenta que aquel sumo sacerdote tenía que estar lleno de gracia. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote iba a recibir la visita de sus conciudadanos, de los ciudadanos de Israel, y muchos iban a venir con su pecado para presentar expiación, para ofrecer sacrificios, y él tenía que ser paciente. Yo me imagino, no sé, si yo hubiese sido sumo sacerdote, a la 10ª vez que me viniese el mismo con lo mismo, igual habría dado un cachete y le diría: espabila ya y deja y cambia. Pero no, él tenía que ser paciente. Él tenía que demostrar gracia. Pero no dice que lo tuviese que hacer con todos. Dice que lo que tenía que hacer con los ignorantes y con los extraviados. La ley era muy clara en muchos aspectos. Para aquellos pecados que no eran tan graves, por así decirlo, la ley ofrecía unos rituales de purificación para que la persona tenía que hacerlos, y después de esto pues ya podía volver a incorporarse al pueblo y podía incorporarse de nuevo a la vida pública y a la vida religiosa. Por ejemplo, si alguien tocaba un animal muerto o un cadáver de una persona, se tenía que quedar fuera del pueblo, tenía que purificarse y después volvía a entrar dentro. Esto también era una parte sanitaria, también para evitar infecciones, evitar que hubiese mortandad dentro del pueblo. Pero en cambio habían otros casos, como si alguien mataba a otra persona, que el castigo era la muerte, y esa persona moría. Así que el sumo sacerdote, que él mismo se sentía en una posición débil, porque él era un pecador como cualquier otro, debía tener gracia y paciencia con aquellos que quizá pecaban por desconocimiento, que pecaban por falta de atención, quizá porque se habían desviado y ahora estaban volviendo, pero él no podía encubrir. Si otra persona mataba a otra por decir: no, es que yo tengo mucha gracia y esto lo voy a encubrir y vamos a hacer como si no hubiese pasado nada. O si había una infidelidad tanto de un hombre como una mujer. El castigo era la muerte, y el sumo sacerdote tenía que actuar en base a la ley. Él no podía crear la ley que le diese la gana. Y esto me hace pensar un poco en nuestro tiempo. No en la figura del sumo sacerdote quizá, pero sí en la figura nuestra como creyentes aquí en la iglesia local. En un tiempo en el que vivimos, en el que todos nos ofendemos muy rápido. Un tiempo en el que no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos o no tenemos que hacer. En un tiempo en el que creo que necesitamos pedirle a Dios gracia y paciencia.
que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser pacientes unos con otros. Pablo en Gálatas 6:1-2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero esto no significa en ningún caso encubrir el pecado. Esto no significa que... Imaginaos que alguno me viene y me dice: oye Ángel, mira, tengo problemas y estoy luchando contra el alcohol, porque si me tomo una cerveza necesito tomarme 50 más y cada día acabo borracho. Mi tarea como creyente y como hermano será decirte: bueno, vamos a buscar ayuda, quizá buscar grupos de ayuda que puedan ayudar en esto y restaurarles sin ningún juicio, porque quizá yo pueda caer exactamente en lo mismo. No es algo que tenga por qué ser público. Pero ahora imaginaos que alguno de vosotros me ve por la calle con otra mujer y dándome un beso con ella. Esto es algo que no se puede encubrir porque yo me subo aquí cada domingo a predicar. Esto es algo que no se puede pasar por alto y ya está. Por supuesto que el objetivo va a ser restaurarme. Pero no se puede encubrir el pecado porque la iglesia de Cristo no puede estar manchada. Porque Él murió para comprar una iglesia santa y sin mancha. Y si hay suciedad, hay que limpiarla. Y si después de todo eso, como dice Jesús, si después de que uno venga y me llame la atención, de que vengan testigos y hagan lo mismo, y que por último toda la iglesia me diga: Ángel, esto que estás haciendo está mal, y yo siga igual, pues la iglesia tendrá que decir: oye, mira Ángel, no puedes seguir aquí. Nosotros no te podemos reconocer como cristiano cuando tú estás andando de esta manera. Y es que, igual que el sumo sacerdote tenía que tener paciencia con aquellos extraviados, con los que no prestaban atención, nosotros igual, pero no podemos encubrir el pecado. El pecado es algo que hay que atajar de raíz, porque si no acaba pudriendo la iglesia y acaba contaminando el cuerpo de Cristo que Él ha comprado con su sangre, y entonces menospreciamos su sacrificio. Gracia, pero también santidad. Las dos cosas son igual de necesarias. Y que el Señor nos ayude a, cuando alguien cae, no ser muy rápidos en juzgar, sino ir con ese espíritu de mansedumbre, de restauración, para el hermano que se ha caído levantarlo, sobrellevar las cargas unos con otros y de esta manera todos poder crecer y todos poder seguir avanzando. Y el versículo 4 es una ilustración que hace que los lectores, oyentes que iban a escuchar esto, entendieran a qué se está refiriendo con los sacrificios y las ofrendas, tanto para el pueblo como por el sumo sacerdote. Dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios. Y como se nos narra en Levítico 9, Aarón tenía que ofrecer dos sacrificios. Uno por su propio pecado, y una vez había pedido perdón por su pecado, entonces tenía que hacerlo por el pueblo. Así que el sumo sacerdote hacía esto. Lo primero que hacía era coger un becerro, y ese becerro lo ofrecía como ofrenda por su propio pecado y por el pecado de su casa. Tras esto, él entraba al lugar santísimo con incienso, y sobre el propiciatorio que había encima del arca que Dios les mandó construir, echaba la sangre de aquel becerro por encima para cubrir todos sus pecados. Después habían 2 machos cabríos que el pueblo llevaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre los machos cabríos, echaban a suerte, y uno de ellos iba a servir para matarlo y ofrecerlo como sacrificio por el pecado de todo el pueblo, y su sangre se rociaba igualmente también en el lugar santísimo. Y con el otro se llevaba al desierto para que muriese así, para evidenciar y hacer una ilustración de que el pecado se iba fuera del pueblo, que ya no estaba más allí y que Dios ya lo había perdonado. En la Misná, que es el libro judío que recoge la tradición hebrea de los rituales, recoge la oración que hacía el sumo sacerdote, y era la siguiente, muy llamativa, y dice: oh Dios, he cometido iniquidad, he transgredido y he pecado contra ti, yo y mi casa. Oh Dios, perdona las iniquidades, transgresiones y pecados que he cometido, perpetrado y hecho contra ti, yo y mi casa. ¡Qué maravilla! Cómo el sumo sacerdote, antes de
preocuparse del pecado del pueblo, se tenía que preocupar del suyo. Y creo que esto también nos recuerda esas palabras de Jesús, ¿verdad? Antes de ir a sacarle la paja a otro que tiene en el ojo, quítate la viga que tienes en el tuyo. Eso no quiere decir que yo no pueda ir y decirte, oye, que esto que estás haciendo está mal, o tú a mí. Pero mirémonos siempre nosotros antes de ir, pues, a acusar a otros o a intentar evidenciar que otro está pecando, porque quizá nuestro pecado sea aún más grande. Así que hemos visto hasta aquí como el sumo sacerdote era alguien que era llamado directamente por Dios y que lo hacía para ofrecer sacrificios pensando y tenía que tener gracia y paciencia con esos pecadores pues extraviados, con esos que a veces pues merecían quizá no recibir esa gracia, pero él tenía que ofrecerla. Pero no nos quedemos solo con esto, porque el autor de Hebreos quiere ir más lejos aún. Vamos a ver cómo Jesús recibió ese llamado, ese llamamiento también a ser sumo sacerdote. Igual que Aarón fue llamado por Dios, Cristo también recibió esta misma llamada para serlo. Versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Al igual que en el caso de Aarón, o cualquiera de sus descendientes, Cristo tampoco se autoimpuso, ni dijo, que yo soy aquí el sumo sacerdote que vengo. Él no se puso ese honor ni ese oficio. Ese título era de una gran honra, ya que tenía la función de servir en nombre del pueblo, como ya hemos dicho. Sus actos tenían efectos en el pueblo. Si el sumo sacerdote vivía mal, al pueblo le iba mal. Si el sumo sacerdote vivía bien, al pueblo le iba bien. Y Cristo, el siervo sufriente, que vivió una vida perfecta y sin pecado, fue llamado al glorioso oficio de sumo sacerdote. Y el salmista aquí está citando el Salmo 2.7, que dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Un salmo mesiánico, y el autor lo utiliza para demostrar que Dios había llamado a Cristo para ser sumo sacerdote. Pero no solo esto, sino que el autor en los capítulos anteriores ya ha dicho que Jesús es rey, que Él está sentado a la diestra del Padre, gobernando con un cetro de justicia y de equidad. Y ahora lo que va a hacer es defender que Cristo no solo era rey, sino que era rey y que era sacerdote. Dice el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí aparece un hombre misterioso, Melquisedec. En el capítulo 7, que veremos de aquí unas semanas, se nos explica mucho más de la vida de este hombre. Este hombre aparece solamente en Génesis 14:18. Y su nombre significa mi rey es justicia. Y aparece tras una victoria de Abraham sobre algunos reyes. Y este Melquisedec recibe a Abraham con pan y con vino. Y le bendice en el nombre del Dios Altísimo. Melquisedec se nos dice que era sumo sacerdote y que era el rey de Salem. No se sabe de él nada, ni de sus padres, ni de sus hijos, no se sabe de dónde aparece. Pero aquí vemos algo diferente con Aarón. Mientras que Aarón y sus descendientes eran sumo sacerdote por esta herencia, el autor de la carta, al nombrar a Melquisedec, está demostrando que el sumo sacerdocio de Jesús no solamente era sumo sacerdote, era rey, porque Melquisedec cumplía los dos oficios y Jesús cumplió también los dos. Para los judíos que iban a leer esta carta, esto era un choque muy grande y les podía confundir un poco. Nosotros que tenemos y toda la Biblia, pues tenemos como más visión que ellos, pero ellos esperaban un Mesías que fuese descendiente de David, y David era de la tribu de Judá, Jesús era de la tribu de Judá, pero los sumos sacerdotes solo podían venir de la tribu de Leví, así que si era rey no podía ser sumo sacerdote, eran dos cosas que eran incompatibles. Por eso aquí él nombra a Melquisedec, para demostrar que Jesús, el Cristo, el Mesías, no solamente iba a ser rey por linaje, sino que él también podía ser sumo sacerdote, porque no tenía que ser descendiente de Aarón. Y esto creo que es un descanso para nosotros, porque Jesús hoy está reinando. Él sigue estando al mando de todas las circunstancias de nuestra vida y de todo lo que sucede en este mundo. Él es el que se presenta también como sumo sacerdote delante del Padre en nuestro nombre, para haber ofrecido ya un sacrificio que es válido para siempre. Él es tanto nuestro mediador
como nuestro Rey. El que intercede por nosotros como el que está reinando. Así que es evidente que Cristo fue llamado a ser sumo sacerdote, no como Aarón, sino como Melquisedec, para llevar a cabo ambas funciones, la de rey y la de sumo sacerdote. Y esto nos lleva a su proclamación que encontramos en el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El sumo sacerdocio de Cristo no empieza en su ascensión, empieza en su encarnación. Empieza cuando Él ya era un humano. No es cuando Él resucita y asciende al cielo que ahí empieza a ser sumo sacerdote, sino que ya siendo humano, Él ya lo era. Estas palabras nos llevan directamente a unas horas antes a que Jesús fuese crucificado. Nos llevan a un huerto llamado Getsemaní, al lugar quizá de mayor agonía de toda la vida de Jesús. Allí donde Él clamó al Padre que si era posible pasase de Él aquella copa. Allí donde su alma estaba muy abatida hasta la muerte. Allí donde Él soportó una presión tan grande que algunos capilares de su frente se rompieron y empezó a sudar gotas de sangre. El lugar de agonía de Jesús, en aquel huerto, Jesús estaba obrando como sumo sacerdote. Jesús estaba siendo nuestro intermediario por medio de ruegos y de súplicas. Los últimos días de Jesús en la tierra fueron una ofrenda que Él presentó al Padre, no de un cordero, sino que Él mismo se hizo el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que iba a morir por su pueblo. Jesús clamó al Padre, le dijo: papá, si es posible, líbrame de esto. Y aquí a veces yo pienso, digo, si Jesús se hubiese dejado guiar por sus sentimientos, no nos habría salvado a ninguno. Porque en ese momento a Jesús no le apetecía morir. Él clamó al Padre y dijo: quítame esto, no quiero pasar por esto. Pero la frase acabó: pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús no quería experimentar y saborear la ira de Dios. Pero Él quiso, aún así, someterse al Padre. En la eternidad hubo un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un pacto de redención, para que el Hijo viniese a la tierra y muriese en lugar de los pecadores. Y aunque Él en ese momento no quería hacerlo, aquí quizá vemos su parte humana más evidentemente clara, aún así, Él aceptó la voluntad del Padre. En esta cena de Getsemaní nos muestra a Jesús en debilidad, a un hombre que no quiere sufrir, pero que decide someterse a la autoridad del Padre, que decide someterse a aquello que Él había acordado que iba a pasar. Y creo que ver a Jesús ahí es un ejemplo perfecto también para nosotros. Por supuesto que podemos orar al Padre con gran clamor, con lágrimas, con nuestra alma rota y destrozada, porque realmente Dios es el que nos puede librar de cualquier situación en la que estemos, de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia. El viernes oraba Fran y daba gracias por Carlos y decía: Señor, gracias porque sabíamos que tú le ibas a sanar. Y podemos tener esa seguridad de que Dios puede obrar sobre lo que quiera. Pero hagámoslo igual que hizo Jesús, con un temor reverente. Podemos ir al Padre con total seguridad, con nuestra alma rota, pero que nuestra oración siempre acabe: pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sea lo que yo quiero, sino tu plan. Que no sea mi beneficio, sino lo que beneficia al reino. Porque esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios siempre escucha a su Hijo cuando vamos con reverencia, cuando vamos con temor. En la situación que estés, clama a Dios, pero acepta su voluntad, acepta su decisión, acepta el resultado.
En esta proclamación como sumo sacerdote de Jesús, los últimos versículos dicen: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay que fijarse en la primera parte del versículo 8. Y aunque era hijo. Hoy esto es difícil de entender, creo yo. Vivimos en un tiempo en el que hay una sobreprotección de los padres hacia los hijos. Y lo digo yo, que voy a ser padre en breve y espero no caer en esto. Pero yo recuerdo cuando era niño, si yo llevaba en la agenda una nota del profesor, yo podía contarle a mis padres la historia que me quisiera contar. Estaba castigado. Hoy en día muchos padres, su hijo viene con una nota y van a hablar con el profesor y a pelearse con el profesor porque su hijo es el mejor del mundo. Hay una sobreprotección. Pero aquí lo que Dios está diciendo es que aunque Jesús era hijo, Dios no iba a cambiar las normas. Dios no iba a ponerlo más fácil porque viese que su hijo estaba llorando y estaba sudando sangre. Su hijo tenía que morir para poder salvar. Y Dios no iba a cambiar las normas con muy destrozado que viese a Jesús. Jesús clamó. Y hoy en día cualquier padre habría dicho: bueno, hijo, ya está bien, nada, ya es suficiente. Pero Dios no lo hizo. Aunque era hijo, aprendió obediencia. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, aunque clamaba, Dios no cambió las normas para que el sacrificio que se tenía que ofrecer para calmar su ira fuese menor. Jesús tenía que sufrir. Jesús tenía que aprender obediencia, y no porque fuese algo que Jesús no conociese. Nosotros cuando aprendemos a obedecer, desaprendemos lo que hemos aprendido y aprendemos algo nuevo. Jesús no tenía que desaprender nada, él ya había sido obediente en el cielo, viniendo a la tierra, sometiéndose a la voluntad del Padre. Él ya lo había hecho al volverse un humano. Dice el comentarista Simon Kistemaker, dice: pero Cristo, el impecable, es decir, sin pecado, no necesitaba aprender olvidando lo aprendido. Más bien, por medio de su obediencia activa y pasiva, de las dos maneras, Cristo aporta vida eterna para el pecador y la exoneración de la deuda del pecado del hombre. Cristo nos da vida sobre nuestro pecado. Dice Pablo en Romanos 5:19, porque así como por medio de la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores, también así por medio de la obediencia de un hombre, solamente de uno, los muchos serán hechos justos. Jesús fue perfeccionado en Getsemaní, pero no como si él pudiese ser más completo de alguna manera, sino desde el punto de vista que él consiguió superar la última prueba que le quedaba. Es como en un videojuego cuando estás delante del último jefe, del jefe final antes de pasarte el juego. Jesús estaba haciendo eso en Getsemaní. Era el momento más difícil, pero él lo superó. Y ahí fue perfeccionado por completo. Y todo para convertirse en autor de eterna salvación para los que le obedecen. Para todos los que hemos creído en su nombre. Para todos los que hemos depositado nuestra fe en él. Para todos aquellos hijos que él ha querido llevar de nuevo a la gloria, de la cual estábamos destituidos, pero él sufrió para que nosotros podamos estar de nuevo delante de Dios. Si hoy estamos aquí y nos podemos acercar a Dios, es porque Jesús sufrió y él fue perfeccionado en ese sufrimiento. Si no, no podíamos estar de ninguna otra manera. Acabo ya. Aarón representaba a esa figura del sumo sacerdote para Israel, pero Jesús ofrece un sumo sacerdocio superior, mayor que el sacerdocio de Aarón. Aarón tenía que presentar varios sacrificios durante el año y el día de la expiación, durante cada año de su vida, tuvo que presentar los sacrificios por él y por su familia. En cambio, Cristo ha ofrecido un sacrificio y este sacrificio para siempre. En el capítulo 7 y 8, el autor de Hebreos lo desarrolla mucho más esta idea. Aarón ofrecía sacrificios que lo que hacían era apuntar al sacrificio que Cristo iba a hacer. Esos sacrificios de por sí no servían para nada. Como escuché una vez, y que creo que sirve mucho para ilustrar esto, si ahora vamos a comprar algo y no tenemos dinero, podemos comprar con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Eso no está pagado, pero lo que hemos comprado nos lo llevamos a nuestra casa. Pues esto es algo similar.
Aquellos sacrificios eran como comprar con una tarjeta de crédito, que en la cruz Jesús iba a pagar para saldar toda la deuda y que la compra fuese totalmente hecha para que todo el pecado pudiese ser perdonado. Jesús es el sumo sacerdote que se entrega a sí mismo para ser un sacrificio perfecto. Jesús es el sumo sacerdote y es el Cordero. Jesús es el que oficia y el que muere. Y todos esos sacrificios no son, como a veces algunos han dicho, para poder librarnos de Satanás. Son para poder librarnos de la ira del Padre, que Él soportó y Él se llevó, para poder ser autor de salvación para cada uno de nosotros, para quienes le obedecemos. Y esto es importante. Él es autor de salvación para todos los que le obedecen. ¿A quiénes estamos obedeciendo nosotros? ¿Quién es el que guía nuestra vida? ¿Quién es el que marca nuestra agenda, nuestras decisiones? ¿Quién es el que decide cómo pensamos y cómo nos comportamos? No se pueden servir a los señores. O servimos a Dios o servimos al diablo. No hay más. O a uno o a otro. No se puede, hoy sirvo o a uno o a otro. Y el que intenta estar entre medio, lo que está haciendo es servir al diablo. No se puede estar en dos caminos. Es algo incompatible. Cristo ha salvado a los suyos. Y esto se hace evidente en que le obedecemos. En tu trabajo, ¿la gente puede decir que tú estás obedeciendo a Jesús? En vuestras clases, los que estudiáis, los que vais al cole, ¿vuestros compañeros ven que vosotros estáis obedeciendo a Jesús? Si le preguntásemos a tu marido, a tu mujer, a tus padres, a tus hijos, ¿dirían que en tu casa tú obedeces a Jesús? ¿Que yo obedezco a Jesús? Nuestra manera de vivir demuestra si Jesús es nuestro sumo sacerdote o no lo es. El bautismo lo evidencia delante de la gente, pero nuestra manera de vivir es lo que demuestra que realmente somos hijos de Dios. ¿A quién estamos obedeciendo? Y quizá digas, pues yo no estoy obedeciendo a Jesús. Tengo una buena noticia. En Jesús sigue habiendo gracia. En Jesús sigue habiendo restauración. Todo el que va arrepentido a Jesús, Él le perdona. Todo el que va queriendo obedecerle, el Espíritu Santo le da fuerzas. Todo aquel que dice, es que yo no puedo, Jesús le dice, no te preocupes porque yo sé lo que es ser tentado. No te preocupes porque yo sé lo difícil que es. Y cuando caigas, yo te voy a levantar. Y yo voy a estar contigo. Y yo te voy a hacer un vencedor porque yo ya he vencido al pecado y a la muerte. Pero vive conmigo. Búscame, pelea por obedecerme, lucha contra tu carne, lucha contra el mundo, lucha contra el diablo, mantente fuerte. Pero si no estamos bien, necesitamos pedir perdón. Porque Cristo ha sido proclamado Rey y Sumo Sacerdote. Y hoy reina a la diestra del Padre. Y Él sigue siendo nuestro intermediario. Él sigue siendo el que va ante el Padre. Y cuando nosotros pecamos y debería destruirnos, Él dice, no, porque yo ya he muerto por Él. Papá, yo ya he ocupado su lugar, sus pecados están olvidados. Pero esto se evidencia en que le obedecemos. Esto se evidencia en que vivimos vidas rectas y que le ofrecemos alabanzas. Y te invito a que en esta mañana alabemos a Dios, que le bendigamos, que le demos gracias, que le presentemos nuestros ruegos, nuestras súplicas con temor reverente, sabiendo que Él puede librarnos de cualquier situación, pero que sea su voluntad y no la nuestra. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has sido y eres nuestro sumo sacerdote. Gracias porque tú has ocupado nuestro lugar. Gracias porque tú nos has dado una esperanza más allá de esta vida. Gracias porque tú has abierto el camino al trono de la gracia. Gracias por haber muerto en nuestro lugar. Gracias por haber sido nuestro sumo sacerdote. Gracias por ser el Rey que gobierna y que reina sobre este mundo. Y en esta mañana te queremos bendecir, te queremos alabar porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, Señor. Y tú sabes lo que nos cuesta a veces vivir vidas obedientes a ti. Tú sabes lo fuerte que son las tentaciones y que a veces no podemos vencerlas, Señor. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a que tú seas nuestro socorro. Socórrenos, Señor, de la tentación y del pecado.
Y ayúdanos a vivir unas vidas que te glorifiquen, que la gente que nos ve, Señor, vea que te obedecemos, que no nos reímos de las cosas que ellos se ríen, que nuestro vocabulario no es como el de este mundo, que no vemos las cosas que ellos ven, sino que buscamos santificarnos, Señor, y ser buenos testigos tuyos. Te queremos bendecir en esta mañana porque tú eres nuestro sumo sacerdote, porque tú te has entregado por nosotros y nos has dado vida, nos la has dado en abundancia, Señor. Amén.